En cuanto a los temas del segundo parcial, pues ya vimos todos los temas que son son básicamente lo que es el diagrama de Bode, que es magnitud y fase. Vimos también los diferentes diagramas de acuerdo al sistema, si es una función lineal, si es una cuadrática, si es una cuadrática inversa, derivadas, integrales. Y también vimos lo que es el análisis fasorial, que es otra manera de resolver los circuitos, otra manera de hallar pues lo que es la magnitud y la fase de cierto elemento. Recordemos que ahí se trabajan lo que son la parte real y la parte compleja, la parte real y la parte imaginaria, y hay dos formas de representarlo, de una manera compleja o de una manera por magnitud y fase. Hoy vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a ver si nos alcanza para hacer 3 ejercicios. Vamos a resolver un diagrama de Bode, vamos a resolver un circuito por el análisis que hemos realizado en frecuencia, y finalmente vamos a hacer un análisis fasorial. Entonces vamos a comenzar con hallar el diagrama de Bode. Vete el parcial para cuando hace. Pues vemos si lo programamos antes de que vengan, o la semana, pues de hoy en 15 más tardar, o vemos si dentro de 8 días. Tengo que cuadrarlo con Diego. Además, ¿sí le llegó el primer parcial a Yerly? No, profe, ¿cuándo? No sé, estaba preguntando. Nosotros hablamos con Ana y que ya lo había hablado con Luis. Ah, no, profe, yo hoy no he preguntado. Ah, bueno. Sí, Listo. como no mandaron correspondencia el martes, entonces no sé. Ah, es que como el martes estaba cerrada la U, entonces ahí está, sería por eso. Pues entonces vamos a resolver. Entonces el primer ejercicio va a ser determinar los diagramas de Bode de la siguiente función de transferencia. Aquí recuerden que vamos a concentrarnos en lo que son los diagramas asintóticos, no exactamente el diagrama. Sabemos que exactamente pues nos lo define un parámetro llamado z, y pues si lo creemos exacto podemos utilizar ya lo que son herramientas matemáticas como el MATLAB, ¿cierto? Entonces la función de transferencia sería g de s igual a s más 0,69 s a la 2 más 0,54s más 1.15 dividido 0.15 se multiplica a s cuadrado más s más y. Muchachos, vamos a ir resolviéndolo todos. Entonces, ¿qué se hace en ese primer caso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Expresarlo como uno más. Eso, ¿cuál es la S? Sí, ¿cuál es la S? Sí, vean, Pues llevarlo a las tipos de funciones que son lineales. Exacto. Cuando son lineales, hay que llevarlo a lo que es 1 más s sobre omega 0, ¿cierto? Y el cuadrático llevarlo a 1 más 2z s sobre omega 0 más
S sobre omega 0 al cuadrado. Ya si son, pues ya lo que son las S o la 1 sobre S, que son integrales, o las constantes, pues sin ningún problema. Entonces debemos transformar cada uno de esos polinomios a las siguientes formas. Entonces, ¿con qué comenzamos? ¿Qué hacemos para transformar esa lineal, esa función lineal a esa primera forma? Se divide todo sobre 0.69. Exacto, entonces sería g de s es igual a, sacamos factor común 0,69, ¿cierto? Y nos queda, pues organizándolo de una vez, lo podemos organizar. ¿Y qué nos quedaría? La parte independiente nos queda en 1 más s sobre 0,69. Sí. Listo, ya tenemos la primera. ¿Con qué seguimos, muchachos? La segunda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas S hay? Hay una S en S0.54. 0.54 S. Sí, 0,54s más el independiente. Parece un 7. Ah, sí, es que el problema fue que iba a cerrar el paréntesis y puse el más ahí, muchachos. Pues el independiente hay que convertirlo en 1. ¿Cómo? Primero convertir el término independiente en 1. Ese por- Lo importante es dejar siempre el término independiente, en ese caso 1.15, volverlo a 1. Lo más sencillo es sacando factor común, ¿cierto? Sí. Entonces sacando factor común quedaría 1.15 que multiplica a quién. Entonces ya quedaría, organizándolo nuevamente, 1 más. En ese caso quedaría, vean que tenemos 0.54, que es la parte, el coeficiente del S, dividido 1.15 S, más el S cuadrado no tenía un 1, entonces nos queda que S cuadrado dividido 1.15. Sí. Y podemos hacer lo mismo en el denominador, ¿cierto? Sí. El denominador, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el 0,15 que ya estaba ahí, por, sacando factor común, en este caso sería ¿quién? 5,15, que multiplica a quién, a 1 más S sobre 5,15 más S cuadrado sobre 5,15. Eso lo podemos organizar un poquitico, muchachos, si queremos, lo podemos trabajar a partir de ese caso, ¿cierto? Podemos multiplicar lo que son todas las constantes. La idea, muchachos, es que no nos quede sino una sola constante. Entonces, ese término que nos aparece de 0,69, 1.15, todos esos lo convertamos en una única constante. Entonces, ¿cuánto nos daría? Si es 0,15 no se multiplica con este. Claro, sí, la idea es multiplicar todas las constantes. Entonces vamos a multiplicar el 0,15 multiplicado por 5,15 y arriba tenemos 0,69 multiplicado por 1.15. ¿Cuánto nos da entonces? 0.7935 arriba. 0,7935. Y Podemos hacerlo de una vez. ¿Dividido qué? $0.7725. ¿Y cuánto nos da esa división?
Da... Con el número decimales damos 1.2718. 1 punto 1.027. Sí. Listo, entonces nos da que la función de transferencia, la ganancia en este caso, ¿cierto? Va a ser igual a nos queda en 1,03, lo podemos aproximar, ¿cierto? 1,03. Sí. Tendríamos la ganancia. Ahora, ya dejamos este término, ya lo tenemos muy bien, 1 sobre S, 0,69, que multiplica esa operación acá, muchachos, la podemos reorganizar si queremos operamos esta, si queremos la operamos, ¿cierto? Porque recuerden que este que se encuentra debajo del S cuadrado, el 1.15 sería el omega cuadrado. O sea que tendríamos que sacarle ¿qué? La raíz cuadrada para obtener el omega de esta sección. Y si queremos operamos o lo organizamos pues aquí como nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Voy a dejarlo así, muchachos, y luego vamos a mirar qué ocurre. 0,54 sobre 1.15s más. Aquí podemos sacar la raíz de 1.15. ¿Cuál es la raíz de 1.15? .72. Entonces nos queda S sobre 1,072 al cuadrado, ¿cierto? Nos quedó ahí ya ese término. Y por último, en el denominador tendríamos que, vean que la constante ya abajo no va a aparecer porque tenemos una única constante que es el 1.03. Entonces en la parte de abajo nos queda 1 más. Aquí tenemos S sobre 5,15 más la raíz de 5. ¿Cómo? Que no estamos viendo porque se paró la imagen y yo me perdí. Ah, bueno. Lo que estamos haciendo en este caso, ustedes lo pueden ir trabajando, muchachos, es organizando únicamente los coeficientes, pues la constante en este caso. Y además de eso estamos organizando lo que es cada uno de los coeficientes. Listo. Entonces, la idea es que lo transformen de la forma cuadrática y de la forma lineal. Listo. Entonces tendríamos que, ahí donde vamos, ¿qué seguiría? Entonces ya quería S sobre la raíz de 5,15, ¿cuál es? Es 2.26. 2.269, ¿cierto? Sí. O sea, 2.27 lo podemos aproximar al cuadrado. Entonces lo que hicimos ahí fue únicamente organizar cada uno de los coeficientes para que queden más parecido a la ecuación original. ¿Vamos bien ahí, muchachos, o tienen dudas? No, pues va bien. Listo. Entonces aquí nos salen cuántas funciones de transferencia, cuántos diagramas de OV tendríamos que dibujar. 4, ¿cierto? Tendríamos la constante, una función lineal, una función cuadrática y una función cuadrática inversa porque se encuentra en el denominador. Entonces vamos a coger cada una de esas. La primera función sería la constante, ¿cierto? La primera función vamos a tomar que la constante que es F1 de S, que va a ser igual a ¿quién? F1 de S va a ser simplemente una constante, o sea 0,3. 1.3, profe, no. 1,03 según me había dado. Sí. Punto 69 que multiplica 1.15 dividido punto 15
1.03. La segunda función de transferencia, ¿quién va a ser? Va a ser una F2 de S, es igual a ¿quién? En este caso va a ser igual a una función lineal 1 más S sobre 0,69. ¿Qué tenemos que conocer? Nosotros, ¿qué tendríamos que conocer de esa función? De esa función tendríamos que conocer que omega 0 es igual a ¿quién? A 0,69. Eso es lo que tenemos que sacar de esa primera ecuación. De la, pues, de la función, de la segunda función de S. Sí. ¿Cierto? La función 3, ¿quién sería? La cuadrática. Entonces la función 3 de S va a ser igual a 1 más 0,54 sobre 1.15 S. ¿No puedo hacer esa división? Sí, la pueden hacer, claro, no hay ningún problema. Si quieren la calculan, no hay ningún, la pueden hacer. Es más, nos da cuánto, punto 54 dividido 1.15. 0,469. Eso, 0,47 lo podemos trabajar también, no hay ningún problema. Dividido, más S sobre 1,07 al cuadrado. De aquí, ¿qué tienen que sacar, muchachos? ¿Cómo? Omega. De aquí, ¿qué tienen que conocer? ¿Qué tienen que sacar? Omega 0. Omega 0. Exacto, entonces el omega 0 en este caso va a ser igual a 1,07. Muchas veces nosotros lo que en vez de sacar omega 0 sacamos omega 0 cuadrado, que sería el 1,15 que teníamos al comienzo, pero no hay ningún problema, ya sacamos la raíz y nos dio 1,07. ¿Y alguien más? Z. Generalmente saca a Z o a 2Z. Vean que el término, muchachos, según lo que copiamos al principio, el término que acompaña a la C, a la S, S a la 1, ¿quién es? 2 alfa. En este caso sería 2, bueno, 2 alfa, que 2 alfa es 2Z sobre omega 0. Sí. Entonces tendríamos que 2Z sobre omega 0 es igual a la división a 0,54 sobre 1.15, que ya habíamos dicho que eso nos da 0,47. Eso. Y nosotros ya conocemos omega 0. Es decir, que aquí decimos que 2Z es igual a ¿quién? A 0,47 multiplicado por omega 0, es decir, por 1,07. Y eso nos da 0,5. Sí. Pero subes un poquito esa hoja. Entonces podemos decir que el 2Z es igual a 0,5. Un proceso similar se puede hacer con la ecuación cuadrática inversa, ¿cierto? ¿Quién sería el omega 0 de la función cuadrática? 2.27. 2.27. Y de ahí podemos calcular el 2Z, ¿cierto? Sí. Eso lo hacen ustedes ahí en un momentico para no tener que gastar trabajo aquí, muchachos. ¿Cuánto te dio Z? Ese es 2Z medio punto 5. Da punto 503, pero. ¿Y cuánto les dio el 2Z del segundo de la función 4? De la función cuadrática inversa, ¿cuánto les dio? No fue la cuarta. ¿Se fue?
¿Cómo? 2Z igual a 1. Entonces esto igual a 1. Miremos a ver. Aquí no me da 1. Omega 0 es 2,27. Sí, recuerden que omega 0 es la raíz de 5,15 que tenemos ahí en el caso anterior, que es 2. La raíz de 5,15 es 2,27, más o menos. Y el 2z sería 2z sobre omega 0. Recuerden que sería igual al 2z sobre omega 0 es igual al término independiente que tiene la s, al coeficiente de la s a la 1. Entonces tendríamos que 2z sobre omega 0 es igual a 1 sobre 5,15. Ah, ya. Entonces está 1 sobre 2,27. 1 sobre 2,27. 0,44. Eso, entonces ese sería el 2z del segundo, de la segunda ecuación. 0,44, a mí también me dio eso. Eso sería la segunda ecuación. Entonces, ya recuerden que aquí no me va a preocupar más que todo por el diagrama asintótico. Vamos a comenzar por el de magnitud. Entonces, por el de magnitud, muchachos, recuerden que vamos a comenzar para cada uno de ellos. Entonces, F1 en decibelios de omega va a ser igual a ¿quién? Recuerden que la función fs de 1 es una constante, o sea que ¿quién sería f en decibelios? Día 20 logaritmo de la 20, sí, 20. ¿Logaritmo de quién? de 0 de 1,03. 1,03. Muchachos, ese 1,03 uno puede asumirlo como 1, pues realmente es muy pequeño, pero únicamente por hacer el ejercicio vamos a tomarlo, ¿listo? ¿Cuánto nos da esto? 20 logaritmo de 1,03. ¿Cuánto? 0,25. 0,25 decibelios. Listo, ya tenemos los decibelios de la primera función. Vean que en ese caso se mantiene constante, los decibelios no van a cambiar, eso es que es una línea recta, ¿cierto? De la segunda función, F, 2 en decibelios de omega. Entonces recuerden que acá sería, pues uno toma eso, como es una función lineal, nosotros tendríamos que 10 logaritmo de 1 más omega sobre omega 0 al cuadrado, ¿cierto? Sería toda la función. Pero recuerden que nosotros no nos interesamos por la función como tal, sino que nosotros ya las aproximamos a unas funciones asintóticas, que serían dos casos. ¿Van a ser qué? Van a ser 0, ¿cuándo qué? Entonces menor omega 0 es menor a omega. Cuando omega es menor a omega 0. ¿Ah? Cuando omega sea menor a omega 0. Es decir, omega menor, en este caso omega 0 nos había dado 0,69. Entonces, en todos esos casos siempre vamos a tomar el caso como 0. Y cuando sea mayor que 0, cuando sea mayor que omega 0, ¿qué vamos a tomar? Como 20 logaritmo de omega sobre omega 0, es decir, sobre 0,69. Eso cuando omega sea mayor, que sea mayor, cuando omega sea mayor a 0,69. Recuerden que nosotros ya no nos interesa
tampoco vamos a tomar valor por valor, sino que nosotros sabemos que cómo se comporta esa línea. ¿Cómo se comporta? Como una recta que sube a 20 decibelios por décadas. Eso es lo que nosotros que tenemos que tener en la cabeza. La tercera, F3 en decibelios de omega. Si uno se pone a trabajar pues de manera estricta, tendríamos que es 10 logaritmo de la parte, si tomamos eso, sería una parte real, que es omega 1 menos omega sobre omega 0 al cuadrado, menos 2z, omega sobre omega 0. Sería nosotros ya trabajamos esa función. Esa función es 10 logaritmo de la parte real más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real sería suponiendo que recuerden que ese es j omega. Entonces sería reemplazando los valores y nos queda 1 logaritmo de 10 logaritmo de, entre paréntesis, 1 menos omega sobre omega 0 al cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Más, ¿cierto? Ahí yo tengo un error de signo. Más 2z de omega sobre omega 0. Todo eso al cuadrado. Y dejamos pues el logaritmo de eso. Pero recuerden que esa función es pues muy larga. Nosotros no, esa sería una función de algo estricta. Nosotros no trabajamos con eso, sino que trabajamos con otros dos. O sea, lo trabajamos ¿con qué trabajamos nosotros asintóticamente? Con que la función es 0 si omega es menor a omega 0. ¿Cuál es el omega 0 de esa segunda función? De esa tercera, perdón. Es 1,07. Entonces estaremos trabajando que a partir de 0 tendríamos eso. Y tenemos también que la siguiente línea es 40 logaritmo de omega sobre omega 0, o sea, de 1,07. Vean que la función lineal y la cuadrática son muy parecidas. La única diferencia es que una va a subir con 20 decibelios por décadas y el otro va a subir por 40 decibelios por décadas. Eso van a ser las rectas. Cuando omega sea mayor que omega 0. Y la cuarta función, F4 en decibelios de omega, es igual a ¿quién? Pues si vamos a tomar sería 10, ¿cierto? 10 logaritmo de, ¿cierto? Y vendría todo lo que ya copiamos arriba, pero se nos hace muy largo. Entonces vamos a trabajar también con lo que es asintótica. Bueno, acá sería menos 10, ¿cierto? Menos 10 sería un menos 10 porque recuerden que es una cuadrática inversa, o sea que la gráfica es hacia abajo. Tendríamos menos 10 y trabajamos también con los dos asintóticas, que es 0 cuando omega sea menor que omega 0. En este caso nos había dado que era 2,27 y va a ser en la siguiente región va a ser menos 40 logaritmo de omega sobre omega 0, o sea de 2,27 cuando omega sea mayor a omega 0. Muchas dudas hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que aquí vamos a trabajar de manera asintótica, no nos van a interesar exactamente los valores. En algunas ocasiones vamos a tener que calcularlos para poder hallar pues lo que es la recta,
pero en sí no nos van a interesar mucho pues en cuanto a los valores exactos. Entonces vamos ahora voy a retirar de la hoja, muchachos. Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es calcular cuánto valen los diferentes, cómo hacer el diagrama de modo de magnitud. Recuerden que vamos a partir de acá tendríamos, supongamos que acá es 20 decibelios, acá son 40 decibelios. Esa es la función G, pues en este caso sería G. Vamos a calcular es G en decibelios en función de omega, ¿cierto? Es la función completa G. Pero para eso tenemos que hacer un tratamiento. Entonces aquí, ¿cómo vamos a empezar a ubicar los valores? Recuerden que, bueno, hacia abajo también tendríamos, hacia abajo también tenemos lo que son menos 40, menos 20 y menos 40. Y entonces ya tenemos aquí, estamos listos para comenzar a graficar. Vamos a comenzar paso por paso. Aquí comenzamos dibujando. Entonces vamos a comenzar, bueno, vamos a ubicar los omegas. Vamos a suponer que ese es 1, que ese son 10, que este son 100, que este es 0,1 y más hacia la izquierda 0,01 y así continuaríamos. Entonces vamos a comenzar por la primera función, F1 en decibelios. ¿Qué nos dice que es F1 en decibelios? Cero cuando sea menor a omega. No, la primera. No. ¿Qué nos dice F1 en decibelios de omega? Que es constante. Que es una constante. ¿Y cuánto vale? 0,25. Eso, entonces vamos a ubicar ese 0,25 en esta línea, ¿cierto? Positivo. Entonces vamos a ubicarlo. ¿Dónde nos quedaría? Entonces ya empezamos a hacerlo, ¿cierto? Acá serían los 10, 5, más o menos aquí tendríamos, o sea, realmente queda muy pegadito, muy pegado a la línea de 0. Vamos a hacerlo un poquitico más arriba para que se note tan siquiera un poco. Y lo que tendríamos sería una línea de esa manera, más o menos así. Tendríamos por este sector así. De pronto es más pegadito, pero para que lo podamos visualizar. Listo. Eso saquen las crayolas. Miren, entonces ya tenemos la primera línea. Vean que en ese caso es constante. ¿Y a qué altura? A una altura de 0,25, que fue lo que nos dio.
Listo, vamos a graficar la segunda. ¿Cómo graficamos la segunda? 0 si omega es menor a omega 0. Exacto, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es ubicar el omega 0, es lo más importante. ¿Cómo lo ubicamos entonces? Recuerden que esa escala, vean que no va de 0 a 10, es logarítmica, ¿cierto? Para ubicar 0,69 tendríamos que sacarle el logaritmo a 0,69. Pero el logaritmo de 0,69, ¿cuánto nos da? Menos 0.16. Eso, entonces vamos a hacer un paréntesis aquí, muchachos, para que sigamos con esto. Vamos a hacer un paréntesis. Nosotros tenemos una línea tenemos una línea de esta manera. Tenemos aquí lo que es una, sería la unidad. Acá tenemos 10 y acá tenemos 0,1. Vean que eso va de a décadas, ¿cierto? Entonces tenemos que ubicar eso de forma logarítmica. Muchachos, vamos a ubicar un punto cualquiera. Vamos a ubicar, por ejemplo, logaritmo de 5. ¿Cuánto nos daría el logaritmo de 5? 0.69. 0,69. Vean que el logaritmo de 5 se encuentra entre 1 y 10. Y tenemos que ubicarlo, ese 0,69. Ese logaritmo de 5 nos dio 0,69. Eso quiere decir que está aproximadamente un 70% a un 70% de esta unidad. Quiere decir que si partimos eso en 10 unidades, ¿cierto? Estamos partiéndolo en 10 unidades. Ese logaritmo de 5, ¿dónde lo vamos a ubicar? Aquí. Ese sería el 5. Vean que no es exactamente la mitad. ¿Y hacia dónde fui? Fui hacia la derecha. Vamos a ubicar otro punto. Logaritmo de 3. $0.47 es aproximadamente 50%, ¿cierto? Debemos ubicarlo más o menos en la mitad, o sea que la mitad de los dos sería más o menos por acá, ¿o qué? ¿Cierto? Ese es el 3, en la mitad más o menos. Bueno, vamos a ubicar el punto 10. ¿Dónde se encuentra el 10? Es 1. Es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es una unidad adelante. O sea que ¿dónde lo ubicamos? Si vamos a ubicar el logaritmo de 10, que en este caso es 1, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo esto? Ah, pues eso es el 100% de la unidad. El 100% de la unidad nos está diciendo que ¿dónde lo vamos a ubicar? Acá, a una unidad. ¿Vamos bien, muchachos, con eso? Sí, profe. Vean que todos esos casos nos dio positivo. Si nos dio positivo, siempre vamos a ir desde la unidad hacia la derecha. Ahora vamos a ver un caso que se encuentra entre 0,1 y el 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos logaritmo de 0,5. ¿Cuánto nos va a dar logaritmo de 0,5? Logaritmo de 0,5. Da menos 30. O sea que nos está dando nos da menos 0.3, ¿cierto? Queda aproximadamente un menos 30%. Ese menos 30%, ¿qué quiere decir eso? Si partimos esta unidad también en 10 partes, ese 30% va a ir de dónde, ya no va a ir, muchachos, ya no va a estar partiendo de derecha a izquierda, sino de qué. Perdón, no va a partir de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, en ese otro sentido. O sea que ese 30%, ¿dónde lo vamos a ubicar?
En esa partida, 1, 2, 3, el 30%, o sea que aquí sería el 0,5. Vean que en ese caso tuvimos que ir hacia dónde, hacia la izquierda. Veamos otro caso. Logaritmo. No, el del ejemplo. Ya vamos a ubicar el del ejemplo. Hagamos logaritmo de 0.9. Da 0.045. Negativo. Eso, entonces nos da menos 0,040 y qué? 45. 45. Es aproximadamente un menos 4%, ¿cierto? Ese 4% significa que está muy pegado al 1. Vea que el punto 9 tiene que estar muy pegado. El punto 9 tiene que estar muy pegado ¿a quién? Al 1, claro, ¿cierto? Menos 4%. Ay, sí, sí. Sí, pues daría casi menos 5, ¿cierto? Entonces lo ubicaríamos más o menos en la mitad de esos dos, sería más o menos por esos lados. Por acá, muy cercano al 1. Vea que me estoy moviendo hacia la izquierda. ¿Queda claro eso, muchachos? Listo, entonces vamos a ubicar ahora sí. Vamos a ubicar el 0,69. ¿Dónde lo ubicaríamos? .69. En el 16% moviéndose hacia la derecha. ¿Hacia dónde? Izquierda. Moviéndose hacia la izquierda. Hacia la izquierda, son más o menos el 15%, ¿cierto? Ubicándolo más o menos, podríamos pensar que el punto 69 está ubicado hacia la parte negativa, o sea que nos estaría dando algo por acá, más o menos entre ese que vamos ubicado. Entonces vamos a ubicar ese punto, muchachos, vamos a ubicar ese punto en nuestra gráfica ahora sí. Muchachos, ¿quedó dudas con esto? Muy bien, entonces vamos a ubicar ese punto en nuestro diagrama de Bode, porque ese era simplemente un paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a ubicarlo? En un 15% moviéndonos a la izquierda. Entonces nos daría, si vamos a dividir eso, nos daría más o menos, supongamos que se encuentra por aquí, pues haciéndolo con reglas les queda mucho más sencillo. Y ese va a ser nuestro 0,69. Listo. ¿Y dónde, muchachos? Una pregunta. ¿Dónde ubicamos? Recuerden que la idea no es empezar a graficar punto por punto, sino que nos dice la gráfica asintótica. Que antes de ese punto, ¿cómo es la gráfica? Cero. Cero. Entonces, antes del punto tendríamos aquí lo que es un 0. Hasta ese punto. A partir de ese punto, ¿qué ocurre? Empieza a subir 20 por década. 20 decibeles por década. Entonces vamos a ubicar la siguiente década. ¿Dónde se encuentra la siguiente década? 6.9. En 6.9, exacto. A las 10 veces más. Esos son décadas. Entonces vamos a hallar el logaritmo de 6.9. Da 0.83. Exacto. Entonces ese 0.83 más o menos es el 85% de una década. O sea que vamos a ubicarlo más o menos, ¿cierto? Más o menos por aquí, en el 6,9. Vamos a hacer una cosa. Vean que la distancia entre el punto 69 y el 1 tiene que ser la misma distancia que encuentra entre el 6.9 y el 10. Tienen que ser a la misma distancia, estos dos. Porque es una década. Ajá. Y ya pues la idea no es mucho graficar punto por punto, sino ubicar. La idea es ubicar ahí
más o menos por dónde debe pasar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llegue a 6.9, ¿cuántos son los decibelios? 20, muy bien. Entonces tendríamos aquí que llegamos, y ahí en adelante podemos continuar, ¿cierto? Porque esta es una línea recta. Muchachos, ¿cuánto es la frecuencia cuando llega a 40 decibelios? ¿Cuánto es la frecuencia cuando llega a 40 decibelios? 190. ¿Cuál es? 69. 69, ¿cierto? Entonces, logaritmo de 69 para comprobar. ¿Cuánto nos da el logaritmo de 69? 1.83. Listo, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo ubicamos ese 1.83? Significa una unidad y 83 de la siguiente. 183%. Exacto, 283%. Pero igual sabemos que tiene que estar a la misma distancia del 100. O sea que, pues si no los torcimos mucho, más o menos por aquí. ¿Cierto? Debe salir 69. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, pro. Sí. Muy bien, entonces continuemos con la siguiente función, F3. ¿Cómo ubicamos F3? F3. Sí, La omega sub 0 se pone ahí en la recta. eso vamos a ubicarlo. ¿Cuál sería? 0 si es menor a 1.7. ¿Cuánto? 1.07 a 0.29. Eso quiere que está muy pegado, ¿cierto? Está muy pegado al 1. Sí. Pongámoslo ahí más o menos, bien pegadito. Listo. La siguiente década, pues también va a estar muy pegado a quién. La siguiente década sería quién, 10.7, ¿cierto? Sí. Esa va a ser ubicado acá. Y la siguiente década va a estar muy pegado al 100. Eso ya lo sabemos trabajar, ¿cierto? Acá es 1,07. Bueno, entonces ahora, ¿cómo ese valor, dónde vamos a encontrar en la siguiente década? Ahí estamos en cero. Sabemos que, según lo que nos dice, antes de llegar a 1,07 va a estar en cero. A partir de 1,07, ¿qué ocurre? Empieza a ser por década. 40 decibelios por década. Entonces quiere decir que aquí en 10,7 debemos ir en dónde. ¿Cierto? Ya tendríamos los 40 decibelios y de ahí en adelante pues también continuamos subiendo a 40 decibelios por década. Entonces son 20 decibelios por década. Entonces aquí tendríamos lo que son los 40 decibelios por década. Listo. ¿Qué sigue ahí entonces? Sigue la inversa. Vamos a calcular la función F4. Omega 0 es 2.27, entonces ubiquémoslo en la recta. ¿Cuánto, profe? 2.27. 2.27. 0,35. Eso, más o menos un 30%. O sea que lo podríamos ubicar más o menos por aquí. Más adelantico yo creo. Sí, por acá. Más o menos ahí. 2.27. Eso no es. La siguiente década va a estar en dónde? En 22, ¿cierto? Porque en 22. 22, la siguiente década. Recordemos que la siguiente década va a estar 10
multiplicar por 10 la frecuencia, que en este caso 2.27, que nos dio pues un 35%, la siguiente va a estar en un 135%, o, ¿cierto? Aquí en esa partecita, en 22.7 la frecuencia. Listo, ¿qué hacemos ahí entonces? Igual, hasta antes de llegar a ese 2.27, estamos siempre sobre 0. Cuando llegamos a 2.27 comenzamos a bajar. ¿A cuánto? A unos 40 por década. A menos 40 decibelios por década. Comenzamos a bajar a 40 decibelios por década. Bajamos porque recuerden que la función ya determinamos que es una cuadrática inversa cuando estamos haciendo las funciones. Y tenemos cada una de las funciones independientes, pero ahora tenemos que unirlas. ¿Cómo las unimos entonces, muchachos? Ya comenzamos. Recuerden, muy importante, definir los rangos donde vamos a trabajar. Los rangos los definen ¿quiénes? Los definen aquellos omegas significativos. En el diagrama de fase, pues tendríamos ¿quién? Tendríamos el omega de la segunda función, el omega de la tercera función y el omega de la cuarta función. Listo, entonces ¿qué ocurre en este caso? Tenemos que tener bien claro esos 3 puntos y comenzamos a unirlos. Entonces, ¿qué ocurre entre tengamos el omega de la izquierda hasta punto 69? ¿Qué ocurre en ese caso? Vale 0,4. No sé, 0 algo. Vale rayita pues. La constante que vale. Eso, punto 25, ¿cierto? Así. Entonces, recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es sumar. En este caso simplemente nos está dando que es ese valor de acá, que es igual a la constante. Listo, ya tenemos el valor hasta el valor de punto 69. ¿Qué ocurre entre punto 69 y 1.07? Empieza a subir a 20 por década. Eso. Tenemos que comenzar a subir a 20 por década. Entonces ya sabemos que está en punto 69. Cuando llega a 1.07, ¿dónde va a estar ubicado más o menos la función? Entonces ahí, muchachos, podríamos ya calcular un valor exacto. ¿Cómo un valor exacto? Podríamos decir, sabemos que va a subir 20 decibelios por década, entonces sería F2 en decibelios para omega, que en este caso va a valer 1.07, es decir, es 20 logaritmo de 1.07 dividido 0,69. ¿Eso con qué fin? De definir el punto que vamos, en el punto en el cual se encuentra cuando llegamos a al siguiente punto de análisis. ¿Cuánto nos da esto? ¿Por qué lo divide entre 0,69? Porque la función F2 en decibelios de omega, recuerden que es 20 logaritmo de omega sobre omega 0, ¿cierto? En ese caso, recuerda que estamos hablando sobre la segunda función, que es la parte lineal, y omega 0 vale 0,69. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto nos daría? Daría 3.81. Eso, 3.81. Pero recuerden que estamos sobre una constante, ¿cierto? Entonces a ese valor tenemos que sumarle la constante en la que vamos, ¿cierto? A ese valor que nos dio tenemos que sumarle en la constante que nos dio 0.25. O sea que nos estaría dando 4.06. 4.06. Quiere decir que ese valor, cuando pasemos a través de, cuando lleguemos a ese punto, tenemos que estar más o menos en 4.06
Y podemos graficar la línea recta acá. Listo. ¿Qué ocurre a partir de ese lugar? Voy a subir a 60 por década. Exacto, estaríamos subiendo a 60 decibelios por década, que sería el de 20 decibelios lineal y el de 40 decibelios cuadrático. Entonces vamos a subir a 60 decibelios por década. Quiere decir eso que a qué punto vamos a llegar, hasta qué punto vamos a hacer eso, hasta el punto que lleguemos a punto 27, a 2.27, ¿cierto? ¿En dónde nos encontramos, muchachos, cuando llegamos a 2.27? Aunque empieza a subir. Eso, pero ¿cuánto es ese punto? O sea, para dibujar la línea recta, vamos a aproximar más ese punto. Pues va a ser 20 logaritmo. Entonces ahí tendríamos que sumar los 20, la función en el caso sería pues el G en decibelios de omega sería ¿quiénes? El 0.25 sobre el cual vamos, más los 20, ¿cierto? ¿Logaritmo de quién? De 1,27. De 2,27 sobre 0,69, que sería la función lineal, más 40 logaritmo de 2.27 sobre el omega, en este caso que es 1,07. Profe, entonces así es que se suman las pendientes. Eso, ahí estaríamos sumando, ahí estamos hallando, no sumando las pendientes, sino hallando, pues sí, estaría sumando las pendientes, pero estamos hallando un punto exacto. ¿Para qué? Para que la gráfica nos quede más aproximada. Ese valor nos da el G en decibelios de 2.27, nos está dando 23,66. O sea, ubicando ese punto 23, pues más o menos podríamos decir que se encuentra por acá. Vean que la pendiente es mucho mayor, ¿cierto? Sí. Listo, muchachos, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Sí, profe. Pues, El otro punto que es 2. No. esa es la inversa. Entonces, aquí, muchachos, lo que tenemos que encontrar es que se va bajando a 40 decibelios por década. Pero acá tenemos uno que subía a 40. O sea que podríamos decir que ese menos 40 decibelios, con ese de 40 decibelios, se nos cancelarían. ¿Qué quiere decir eso? Ese que resultó ahí no estaba subiendo, era 60. Sí, a 60. Bueno, entonces 60 menos 40. Exacto, ¿nos da cuánto entonces? 20. A 20, o sea que tendríamos el 20. Aquí, muchachos, podemos trazar una paralela a esta de 20, ¿cierto? Esta está subiendo a 20, podemos trazar una paralela que sería en ese sentido. Muchachos, ¿qué interpretación se le da a eso? Significa que al circuito cualquiera que estemos trabajando que tenga la función de transferencia, si tenemos a medida que vamos aumentando la frecuencia, ¿qué pasa con la ganancia de la función de salida? Va aumentando. Vean que acá, a medida que aumentamos la frecuencia, la ganancia es mayor, mayor y mayor, y continúa en ese sentido. ¿Listo? Eso es lo que significa. Y antes de .69
antes de ese valor significa que la frecuencia es constante, la ganancia es constante con una ganancia de 0.25. ¿Listo? Sí. Punto 25 decibelios. Entonces, esa sería la función de magnitud. ¿Cómo sería la de... ¿Cómo hallamos la? Entonces, según esto, ya decimos la de magnitud, vamos a hallar ahora la de fase. ¿Cómo hallamos la de fase? Entonces, igual, tenemos para la fase, tenemos 4 funciones. Teta 1 de omega, que es igual a ¿quién? Recuerden que es una constante. Y la fase de una constante puede ser 0 o 180, dependiendo de qué. Si la ganancia es positiva o si es negativa. En este caso es positiva. Si es positiva, tenemos una ganancia de 0 grados. ¿Y dónde le hicimos que es positivo o negativo? Ah, porque recuerden cuánto nos dio la constante. ¿Cuánto nos dio K? Sí, la constante de la función de transferencia que teníamos, ¿cuánto era? 1.03, ¿cierto? O sea que es positiva. Si en algún momento nos aparecía menos 1.03, sacando alguna cosa, pero haciendo alguna operación, era porque era negativa la función y tendríamos que tener un desfase de 180 grados. Sí. Ok. El segundo ángulo es igual a ¿quién, muchachos? Eso. A 0. Para valores. Cuando omega se encuentre, cuando omega sea menor a 0.1 omega 0. Sí. Listo. ¿Quién seguiría aquí? 90. 90. Porque se encuentra, recordemos que estamos en una lineal. Entonces tendríamos cuando ¿qué? Cuando lo encontremos entre 0.1 omega 0 y 10 omega 0. Y finalmente continúa, cuando sea mayor A 10. A 10 a, omega. a 10 omega 0, ¿cierto? Continuamos en cuánto. Perdón, aquí qué pena, muchachos. Aquí vamos a decir cuál es. Acá, eso no lo van a tomar, muchachos. Ahorita les digo cuál es. Y seguiría en 90 cuando se encuentra ¿quién? Cuando omega es mayor a 10 omega 0. En ese que cabe de ese errorcito que cometí, recuerden que es tangente a la menos 1 de omega sobre omega 0. ¿Listo? Eso, recuerden que es una línea recta que une los dos puntos. El tercero tendríamos teta 3 de omega, que es igual a algo muy parecido. Tendríamos 0 cuando omega se encuentre cuando sea menor que 10.1 omega 0. Cuando se encuentre entre los dos valores, entre 0.1 omega 0 y 10 omega 0, recuerden que en ese rango es toda una función, ya vamos a decir quién es. Y a partir de ahí, cuando sea mayor que, cuando omega sea mayor de 10 omega 0, vamos a tener ¿cuánto? 180, ¿cierto? Entonces, cuando se encuentre en este rango, recuerden que es tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de ¿quién? De 2z, que multiplica a omega sobre omega 0, dividido 1 menos omega sobre omega 0 al cuadrado. Es tangente a la menos 1 de
2z que multiplica a omega sobre omega 0, dividido 1 menos omega 0, 1 menos omega sobre omega 0 al cuadrado. Pero recuerden que simplemente es una oblicua que nos va a unir desde 0 a 180. Sigue siendo una línea, una oblicua. Muchachos, ¿qué pasa con la función 4? ¿Cuánto sería la fase? Pues sería la misma lata, solo que ya no cambian los... Ya sería hasta menos 180 y... Exacto, sería de 0 a menos 180. Muy bien. Pues entonces le cambia el signo de la mitad, quería menos tangente. Sí, menos tangente de... La función 4 queda igualita, queda muy parecida a esa, sino que va de 0, ¿cierto? Sería desde 0 hasta menos 180. Y en la región intermedia tendríamos una oblicua que sería menos tangente a la menos 1 de todo el contenido pues, que tengamos ahí. Listo. Entonces vamos a comenzar a graficarlo. ¿Cómo? Nomás una raya y ya. Sí, eso realmente es una línea. Ya si queremos exactamente el valor, recordemos que es un factor de corrección que depende básicamente del 2z, que generalmente no lo hacemos, pues no, a menos de que le pidan que lo hallemos, que vamos a hallarlo. Pero nosotros no vamos a calcularlo. Entonces ahí, pues, esa sería una línea recta, pero si vamos a calcular, muchachos, el valor exacto tendríamos que utilizar la tangente a la menos 1 de esos valores. Pero aquí no vamos a calcular exactamente los valores, sino que vamos a trabajar con los valores asintóticos. Entonces, ese valor, pues, es simplemente una línea recta que une los dos valores ante los dos límites, de 0 a 90, de 0 a 180 y de 0 a menos 180. Entonces vamos a trabajar con esto, vamos a hacerlo en esa momento. Yo no sé lo que... Listo, entonces tendríamos aquí lo que es la fase de omega de la función. Tendríamos aquí el omega, vamos a ubicar aquí el 1, el 10, el 100 y aquí vamos a ubicar el punto 1. Acá recuerden que igual sigue siendo un diagrama logarítmico. Acá tendríamos el 90, el 180, el menos 90 y el menos 180. Entonces comencemos por la constante. ¿La constante cuál sería? ¿Cuál dijimos que era la fase? 0. Cero. O sea que simplemente es una línea sobre el eje X. Entonces en este caso no nos va a afectar en nada, ¿cierto? Sí.
Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que una constante no modifica, al multiplicar si una función de transferencia por un valor, no modifica la fase de la salida. Eso es lo que significa. Voy a graficar la segunda función. Entonces vamos a graficar la segunda función que nos dijeron que era 0 cuando estaba menor que 0.1 omega 0. Entonces vamos a ubicar primero el omega 0. ¿Cuánto es que era el omega 0 de la segunda función? Era 0.69. Eso, entonces 0.69 lo vamos a ubicar por acá. Menos 0.16. no era 20 logaritmo de 0.1. No, pero sin el 20. Porque únicamente lo estamos ubicando. Entonces en ese punto nos dio el 0,69. Y 0.1 décadas atrás, perdón, sí, 0.1, una década atrás, lo estaríamos ubicando más o menos por acá. Y ese sería el 0,069. Y una década adelante le estamos diciendo que es este sector de aquí, que es 6,9. Listo, únicamente estamos ubicando décadas adelante y décadas atrás. ¿Qué nos dice la función? Que va a permanecer en 0 hasta llegar a ¿dónde? 0,069. Eso, a 0, a una década atrás, es decir, a 0,069. O sea que aquí va a permanecer en 0. A partir de ese punto, ¿qué ocurre? No, y a partir de y el 6.69 en adelante, ¿en qué va a permanecer? 90. Bueno, En 90 grados. O sea que a partir de ese punto tendríamos esta de acá. Eso es lo que nos dice la función. Pero, ¿cómo unimos esas dos líneas? Pues simplemente con la función tangencial que tenemos en el medio, y nos va a dar algo como esto. Aquí únicamente estamos trabajando con las funciones asintóticas. Por eso es que no estamos calculando los puntos exactos. En el momento que lo tengamos que calcular, los calculamos. ¿Qué tendríamos de la función? estás hablando de todo esto. Listo. ¿Qué seguimos, muchachos? Con la tercera, perdón. ¿Qué nos dice? 0 hasta 0.1 más 0. ¿Hasta dónde? Hasta 0.1 mega 0. Omega 0 vale 1.07. Sí. Entonces vamos a ubicar ese valor de omega 0. ¿Es cuánto? Nos da 0.2, o sea que es muy cerquita, ¿cierto? Es por acá. Bien pegadito al 1. Una década atrás, bien pegadito al 0.1. Y una década adelante, bien pegado al 10. ¿Qué ocurre en ese sector? Pues antes de ubicar, ese es el 1.07. Entonces en el punto, ¿cuánto nos vale en el 0,107? Es decir, en ese punto, antes de eso nos va a valer 0, ¿cierto? Y después del 10.7 ¿nos vale cuánto? 180. Y nos vale 180 de ahí en adelante. Lo que tenemos que hacer ahora es unir esos valores. Tiene como. Listo. Ya vamos nos falta el último. El último, recuerden que es una función cuadrática inversa. Por tanto, ya vamos hasta menos 180. Vamos a ubicar primero lo que es el omega. El logaritmo de 2.27. O sea, el 35% más o menos. Voy a dejarlo más o menos por aquí.
2.27. $22.7 y aquí el 0.227. Listo. ¿Qué nos dice ahí, muchachos? Antes de ese valor del 0.027 va a permanecer en 0 hasta acá. Después de eso, ¿qué hacemos? Después de la década siguiente, vamos a permanecer en menos 180. Y entre los dos valores, pues los unimos. Es que Fernando es muy chiquito. Listo, ahora ¿qué hacemos aquí, muchachos? Sí. No, sí, no, son los resultados. ¿Qué vamos a hacer en esa sección? Vean que aquí es donde está lo duro, ¿cierto? ¿Cuántas secciones tenemos? ¿Cuántas secciones tenemos? 3. Veamos a ver, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una que es hasta antes de 0,69, antes de 0,069. Tenemos una que es en 0.107. Tenemos otra que es en 0,027. Pero vean que tenemos más adelante también. También tenemos esa sección. Vean que en esa sección también nos está cambiando. Y en esa otra sección. Y finalmente en esa última sección. Cuando por ejemplo llega a ese punto y hay una constante negativa, entonces mal. Una constante negativa. Sí, pues que ahí aparecería otro con... Por ejemplo, un menos 180. No. menos, sí, sí. Sí, menos 180. Perdón, 180, perdón. Sería 180, ¿cierto? 180, pues entonces todos los valores que tengamos los vamos a subir esa distancia. O sea, nos quedaría por encima de 180, o sea, 270 o 200 o lo que nos esté dando. Entonces eliminan, pero no tienen que estar siempre entre 180 y... Claro, lo que ocurre cuando nos den por encima de 200, cuando nos den por encima de 180, pues lo graficamos normalmente, sin ningún problema por encima de. Pero recuerden lo que significa eso. Simplemente estamos tomándolo como si estuviera por encima de 180. O sea, si nos da, por ejemplo, 200, nosotros tenemos que tener consciente de que eso es menos 20, por ejemplo. Pero no nos preocupemos por eso, sumamos lo normal. Sí. Listo. Sabemos que nos va por encima de 180, pero eso significa que estaría un menos 20, pero no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, si le dan... Si acá tenemos Por ejemplo, Ajá. si le dan Sí. 370 grados, entonces queda solo 10 grados. 10 grados, normal. Nos darían los 10 grados, exacto. Hizo una vuelta y menos 10 grados. Pero no falta que haga. Oiga. O sea, entonces aquí vamos a comenzar, vean que tenemos más de 3 secciones, entonces vamos a comenzar antes de 180. Te pregunto una cosa. Sí. Si a 200 grados son menos 20 grados o menos 160 grados. Si da cuánto, si da 200, 100 grados. nos da menos 20. 160 grados. Listo. Entonces vamos aquí, muchachos. Comencemos en esa primera sección, pues todos los valores hasta esa primera sección son 0. La tendríamos aquí todos en 0. De esa segunda sección estamos subiendo por cuánto, por esa primera línea. O sea que tendríamos ese valor de acá. Sí. A partir de ahí, ¿qué ocurre, muchachos? Vean que ya estaríamos sumando esas dos líneas. Podemos calcular el punto exacto, ¿cierto? Pues si lo tomamos sería este valor más este valor
Pues, lo podemos calcular, ¿cierto? Estaríamos subiendo un poquitico más inclinados, ¿Por qué? ¿Por qué? porque estaríamos sumando la de 180 más la de 90. Estamos sumando estas dos líneas, esta y esta. Claro. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Se equilibra, queda paralela a la primera. Exacto, ustedes vean que este que vale menos 100, que va hacia menos 180, este que va hacia 180, pues queda paralela a la primera, ¿cierto? Van con la misma pendiente. Entonces seguiría paralela hasta este punto. ¿Por qué? Porque vean recuerden que acá estamos sumando, por así decirlo, pendientes. Esa pendiente, por así decirlo, llamémoslo una pendiente que es de 90 grados. Pues no va a ser de 90 grados, sino que va hasta 90 grados, ¿cierto? Esa pendiente va hasta ¿dónde? Hasta 180 grados. Y esa pendiente hacia abajo va hasta ¿dónde? 90. A menos 180, ¿cierto? Si sumamos las pendientes en esa región central, pues las dos pendientes que van hacia, la pendiente que va hacia arriba a 180 y la pendiente que va hacia menos 180 se nos cancelarían. Entonces simplemente nos queda la pendiente que va hacia 90. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces ya lo que haremos es trazar una paralela. A ver, la gráfica de eso. Pues está subiendo. Derecho. Aquí observo. Listo, ¿qué ocurre ahí entonces en esa sección? Ahí sería plana. No, Verán, ahí. antes sigue plana. Exacto, aquí en esa sección sigue plana. ¿Por qué? Porque acá tenemos una sección que va hacia arriba y otra que va hacia abajo en esa sección con la misma pendiente. Quiere decir que esas dos, esta y esta, se estarían anulando. Y únicamente nos queda ese valor, o sea que seguiríamos aquí así. Pues man, que se nos está gozando las gráficas. Sí. Hay que mirar la de ella. Ay, si no la hice. Sí, muchachos, en verdad, para que les vaya bien en el parcial y todo eso, traigan lapiceros de colores para que les quede más sencillito, para que no se confundan tanto. Y aquí, ¿qué hacemos en esa sección, muchachos? Baja 180. Bajaríamos en una paralela a esa de 180. Bajamos en una paralela a la otra de 180. Y a partir de ese punto, ¿qué hacemos? Se nivela. Se nivela muy bien. Mi profe, eso fue distinto. Se nivela porque ahí. ¿Por qué? Ay, eso fue distinto. Profe, porque ahí se nivela. Porque vean que aquí ya ninguna tiene ninguna pendiente. Ese no tiene pendientes, ese tampoco y ese tampoco. Es que ahí abajo se pone recta. Sí, yo pensé que seguía bajando así mismo. No más bien. Es que ahí aparece Es que un si usted desfase. estuviera haciendo los dibujos en vez de reírse de nosotros. No, porque yo estoy si no pongo cuidado, no. Entonces ahí ya nos queda la pendiente, la gráfica de fase. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Eso es el parcial. Eso. Ese es un punto del parcial, ¿cierto? Y profe, ¿cuántos puntos son? Profe, ¿usted cuánto se demora haciendo? Depende. ¿Yo solo o aquí explicándoles? No, ustedes vuelven unos... Ese ejercicio, muchachos, lo cogí del libro. O sea, es un ejercicio propuesto para que ustedes lo realicen. Entonces lo realicé y se los traje aquí. ¿Listo? Entonces, para que cojan el librito y hagan los ejercicios que ahí les proponen. Muchachos, supongamos, si queremos resolver este ejercicio, muchachos, aquí vamos a obtener una cosita. El segundo punto es obtener primero la función de transferencia. Obtener la función de transferencia y después de obtener la función de transferencia, graficar ¿qué? Diagrama de Bode. Dibujar los diagramas de Bode. De magnitud y de frecuencia. ¿Ves? Y de fase.
Se hace lo mismo para FS. Sí, entonces se hace lo mismo en este caso. Entonces el objetivo, muchachos, si tenemos por ejemplo Yo en el parcial solo hay que dibujar el diagrama de fase y ya. sí, ya lo viste. Profe, ¿y cómo se hace la función cómo es que la de los inductores acoplados, la inductando? Cuando sean inductores acoplados, ya te muestro en ese ejemplito. Tenemos ese circuito. Tenemos una resistencia que vale 4R, un capacitor, 2 inductores y una resistencia que es donde vamos a calcular el voltaje de salida. Para ese caso vamos a suponer que R vale 1, C vale 1, L vale 1. Listo. Y entonces nos piden calcular la función de transferencia de ese circuito. Si lo que tenemos que hacer, muchachos, es simplemente, pues aquí podemos hacerlo por este caso. Las corrientes que entran más las corrientes que salen. ¿Quiénes serían las corrientes que entran? BI menos ese voltaje que no lo conozco, llamémosle un BX. BI menos BX sobre 4R. Eso va a ser igual a ¿quién? A BX sobre quién? Sobre la suma de esas. La suma de esas dos. Recuerden la inductancia, pues la impedancia es 1 sobre CS más LS. Recuerden que aquí es como si estuviéramos sumando resistencia, entonces la suma de las dos impedancias. Más el voltaje que hay aquí, que es ¿quién? BX menos BO, en este caso, sobre LS. Pues tomando en cuenta, muchachos, ya que nos dieron los valores, podemos reemplazarlos para que nos quede más sencillo trabajar. Nos quedaría que es BI menos BX sobre 4 es igual a BX 1 sobre S más BX menos BO sobre S. ¿Cierto? Reemplazando ya los valores que nos dieron. No, pero ese BX nos está absorbando ahí, ¿cierto? O sea, está congelado, pero ustedes pueden simplemente darle los valores a todos los valores de 1. Pero el BX nos está absorbando, ¿cierto? Porque nosotros recuerden que la función de transferencia es BO sobre BI. Entonces la idea pues es que eliminemos esa BX. ¿Cómo eliminamos esa BX? Pero X no es igual a BO sobre R. Eso, más o menos, mirémoslo por ese lado. Según el circuito, vean que podemos calcular que BO, pues haciendo como una especie de corriente en el nodo de salida, sería ¿quién? Que BX, muchas en el circuito que ustedes tienen, no importa que esté congelada la imagen, BX menos BO sobre LS, que sería la rama final, es igual a ¿quién? A la de la resistencia. Al voltaje BO sobre ¿quién? Sobre la resistencia R de carga. Vamos bien ahí, ¿cierto? Sí. Vean que aquí ya podríamos despejar de esa ecuación, despejar BX en función de BO. Entonces, reemplazando los valores que nos dieron, nos queda BX menos BO sobre S igual a B sub O. Y podríamos despejar el BX sin ningún problema. Nos queda que BX es igual. Pasamos a multiplicar la S y pasamos a sumar el BO. Y nos queda que es 1 más S
BO. BX es igual a 1 más S que multiplica a BO. O BO más SBO, ¿cierto? Simplemente ya saqué factor común. Llegamos todos a eso. Sí. Listo. Entonces ya podemos reemplazar este BX en la función que tenemos ahí en la pantalla. BI menos BX. Ah, pero BX es 1 más SBO. ¿Cierto? O sea que ¿qué obtendríamos, muchachos? Que BI menos BX, o sea 1 más SBO dividido 4 es igual a BX, que es 1 más S BO sobre 1 más S, 1 sobre S más S. ¿Cómo podemos simplificar esa parte de abajo? Podemos ya sacando como un denominador, nos quedaría como 1 más S cuadrado. Y la S, muchachos, la podemos pasar a multiplicar en la parte de arriba. Eso ya es carpintería del muchacho, ¿cierto? Se lo pueden ir haciendo ustedes ahí. Más, que haría 1 más S, BO, menos BO, dividido S. Pero murió el sistema aquí. Muchachos, ¿cómo tiene la ecuación? Se las voy a dictar. Queda BI menos 1 más S BO sobre 4. Que es igual a S que multiplica a 1 más S que multiplica BO, todo dividido a 1 más S cuadrado, más 1 más SBO menos BO sobre S. ¿Sobre qué? Sobre S. ¿Cómo que? Ahí funciona todo bien. Bueno, ni tanto. Entonces, muchachos, ahí lo que tenemos que hacer ya es que empezar a operar. Hacer Entonces, ahí ¿qué van a hacer? Con esa función que tenemos en ese momento en la pantalla, ya lo que tenemos que hacer es empezar a operar y despejar BO. ¿Cierto? Sí. Y pues, muchachos, voy a dejar para que ustedes lo resuelvan, pero la ecuación a la que le deben llegar es la siguiente: que BI sobre BO es igual a S cubo más 9S más 5S más 5, y arriba quedó S cuadrado más 1. Profe, y ahí Sí. sería 9S cuadrado, ¿no? ¿Cómo? 9S al cuadrado. Ah, sí, claro, 9S cuadrado. 30, 14 S. Eso. Entonces nos debe dar algo parecido a lo que tenemos ahí. Eso es que es resolviendo, pasando a multiplicar, moviendo pelas, sumando los valores que sean los mismos términos, y deben llegar a esto. Pero porque BI sobre BO, la ganancia no es BO sobre Claro, qué pena. Muy bien, Mayer. Gracias. BO sobre BI. Muy bien. Y esa sería la función G de S. Muchachos, ¿qué hacemos para dibujar el diagrama de Bode? ¿Qué hacemos para dibujar el diagrama de Bode? Pone en términos de las funciones lineales, cuadráticas, constantes. Exacto. Ahí, muchachos,
arriba tenemos una función cuadrática. Esta función cuadrática tiene algo en especial que es indeterminado en un valor, pero bueno, no vamos a prestar atención a eso. Profe, entonces Z ahí sería 0. Exacto, ahí z sería 0. Y si z es 0, lo que vamos a obtener en ese caso es, pues nos va a dar un valor que no van a tomar en cuenta, pero igual la asíntota seguiría siendo, la gráfica de magnitud seguiría siendo esta. Listo, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con el de abajo? Que está a la 3, profe. Está a la 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Saca factor común y... Partirlo. Factorizarla, ¿cierto? Entonces, para eso, muchachos, pues ese ejercicio, muchachos, fue cogido del libro. Por tanto, pues uno se supone que puede utilizar herramientas. Entonces, la idea, cuando lo factorizamos, nos dio que es S más 8.5 S cuadrado más 0.52 S más 0,59 y S cuadrado más 1. Entonces ya nos quedó lo que es una función cuadrática y lo que es una función lineal. Entonces, muchachos, ¿cómo nos va a quedar ahí? Nos va a quedar, pues ya con la gráfica de eso, pues nos va a quedar la manera de bosquejo, pues nos va a quedar una función lineal. ¿Cómo factorizaron ahí? Ah, no, eso muchachos, yo lo hice realmente con MATLAB, ¿cierto? Para el parcial, obviamente yo le busco valores que les den exactos, pues para que no tengan que tener problemas con eso. Pero eso yo lo factoricé con MATLAB. Otra en los portátiles, ¿sí o no? Pues yo no tengo portátil, entonces ni modo, ¿cierto? Por eso es que Diego les explica todo lo de los computadores, porque uno sin portátil le queda durito acá. Pero bueno, entonces tenemos esto. Tenemos la magnitud del S cuadrado, que sube a 40 decibelios por década. Tenemos aquí, pues una que va a ir más o menos de esa manera, va a ir por aquí más o menos y va a bajar un poquitico menos inclinada, porque es una lineal, ¿cierto? Y tenemos otra cuadrática que va a bajar pues un poquitico más pegada, yo creo que sería más o menos por acá, y va a bajar algo así. Pero entonces ya ustedes qué van a hacer, van a calcular, pues aquí sería algo como esto, vendría por acá y seguiría aquí así. Listo, más o menos va a ser esa la gráfica. Ya ustedes la van a realizar pues como acabamos de ver nosotros aquí. Muchachos, ¿tienen dudas? Sí, cuéntenme. Ahí no se aumentaría la pendiente antes, entonces empezaría a... No, porque una se contrarresta y queda la tercera. Eso, aquí se contrarrestan esas dos. Aquí queda, aunque acá hay un pequeño, en esas dos, acá hay un pequeño gap, pues un pequeño espacio, por igual al final se terminan contrarrestando y únicamente queda a 20 decibelios por década. Listo. Bueno, eso sería, vean que muchas veces la idea es que nosotros en el parcial supongamos que le ponemos un circuito y ustedes calculan la función de transferencia y allá en el diagrama de Bode de magnitud y el diagrama de fase, algo parecido a esos dos ejercicios que hicimos. Y por último, si nos piden, por ejemplo, muchachos, ya sería otro circuito, el tercer ejercicio sería calcular. Tampoco, muchachos, yo les voy a hacer por el tiempo, yo les voy a hacer el bosquejo, vamos a comenzar a hacerlo y ustedes lo terminan. Listo. Calcular el voltaje de salida y la potencia. Cuando hablamos de potencia, vamos a calcular la potencia aparente, ¿cierto? La potencia reactiva, la potencia activa y reactiva y el factor de potencia. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos el siguiente circuito. Ese es el circuito que vamos a trabajar
Y vamos a suponer que R vale 5, que C vale 0.1, que L vale 1 y que el voltaje de entrada B sub I es igual a 10 coseno de 2t. Listo, entonces ya tenemos el circuito. Recuerden que ese va a ser R, ese va a ser L, ese C, L, R, C y R. El voltaje de salida lo vamos a calcular sobre esa resistencia. Listo, aquí va a ser el voltaje de salida más menos VO. Y la potencia también sobre esa resistencia. Entonces vamos a hacerlo por fasores. Antes de comenzar a hacer por fasores, vamos a hallar las impedancias de cada uno de los elementos. Recuerden, vamos a recordar esto, que las impedancias de R, de una resistencia, es igual a ¿quién? A R. En este caso valdría 5 para todas las resistencias. Listo. ZL. LS, perfecto. Y tendríamos que ¿cuánto vale L? 1, entonces S. Y 1, exacto, 1S. Pero esa S, ¿cuánto vale? J omega. Exacto. J omega. ¿Cuánto vale omega? Vale 2. 2. Perfecto, el 2 del coseno. Muy bien, Mayerly. J2. Y Z del capacitor, la impedancia del capacitor es 1 sobre CS. O sea que tendríamos que es 1 sobre, pues el capacitor vale punto 1, entonces punto 1 S, por tanto, pues reemplazando la S por J omega, tendríamos que es 1 sobre punto 1, perdón, J por punto 1 por 2, ¿cierto? Eso, entonces podemos multiplicar arriba y abajo por J, entonces daría menos J, y al hacer esa división 1 sobre punto 1 por 2, eso nos da 5, entonces menos J5. Entonces para el circuito podemos volver a graficar, podemos ponerle los valores 5, J2 menos J5, J2, 5 menos J5. Y sí. Muchachos, ¿cómo empezamos a resolver ese circuito? Pues, va a ser por corrientes, no. Eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer aquí una corriente para la primer malla, otra corriente para la segunda malla y otra corriente para la tercera malla, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas ecuaciones nos salen? 3. Luego de hacer esas 3 ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos supongamos que tenemos las 3 ecuaciones ya. ¿Qué hacemos con esas 3 ecuaciones? Se organiza en forma matricial y lo resolvemos por el método que nosotros queramos, por Kramer, ¿cierto? Por ejemplo. Y una matriz de 3 por 3, a veces queda complicado hacer eso por Kramer, ¿o no? Entonces, hay otra manera de hacerlo. También lo podemos hacer por nodos, ¿o no? ¿Cierto? Una corriente, tendríamos una corriente que entra, 2 que salen, una corriente que entra, 2 que salen, y acá podemos calcular, podemos hacer una tercera ecuación diciendo que ese voltaje de acá es igual a ese voltaje de acá. Tendríamos las 3 ecuaciones también. Pero también se nos puede complicar un poquito. Entonces, el método que utilicen no tiene ningún problema. Realmente acá me parece mucho más fácil, muchachos, si hacemos lo siguiente. Calculamos para ese circuito y lo transformamos en esto. ¿Qué es eso, muchachos? Eso sería hacer Thevenin, obtener acá
una impedancia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo obtendríamos eso? Recuerden que aquí ya podemos hacer ¿qué? Un divisor de voltaje a esta resistencia. Sí. Listo, entonces eso queda claro. ¿Cómo y por qué llegar a eso? ¿Sabemos por qué llegar a eso, cierto? Porque los valores de voltaje de salida son exactamente iguales a los del circuito original. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo se comienza haciendo ese circuito? Y se suman las que están en serie. Eso, sumamos esos dos valores. Esos valores están en serie, pues ¿cómo quedan? Pero y aquellos también. ¿Cuáles también? Esos de acá. Este. Sí. Exacto, tenemos los dos. Y entonces obtenemos algo como esto. Un voltaje, un valor en serie que un Z1. Tendríamos el capacitor, tendríamos la bobina y tendríamos un Z2. Y acá, cuando hay elementos en paralelo, entonces uno no suma las impedancias. Cuando tenemos en paralelo, porque no se las puede sumar, pero recuerden que cuando están en paralelo, recuerdan cómo se suma. No se suman simplemente sumándolas. Acá esos dos elementos, muchachos, están en serie, ¿cierto? Estos dos de acá. Estos dos están en serie, o sea que los podemos sumar normalmente. No, pero en paralelo las admitancias se suman. Eso, pero acá no tenemos, en este momento estamos hablando con impedancia. Si quieren calcular la admitancia, la pueden sumar como un común y corriente. Muchachos, y esos puntos de acá son el punto A y B, que acá vendría la resistencia, ¿cierto? Sí. Que esos puntos no los podemos perder de vista, no podemos sumar con nadie. Por ejemplo, estos dos no podemos hacer el paralelo porque se nos perderían los puntos A y B. O sea que ese punto A y B no lo podemos sumar. ¿Qué hacemos ahí? Como la impedancia. Pues hallamos si vamos a Z1 y seguir así. Z2. Eso, Z1 y Z2, sabemos que Z1 es igual a 5 más J2 y Z2 es igual a 5 menos J5, que serían las dos sumas comunes de corrientes. Pero ¿cómo continuamos ahí? Si pasa la fuente de voltaje a una Exacto, vamos a pasar la fuente de voltaje a una de corriente, ya que tendríamos una fuente de corriente en paralelo, en este caso, con Z1. Z1 no cambia. El capacitor, el inductor y Z2. Tendríamos los puntos A y B que no lo podemos perder de vista, y acá tendríamos nuestra carga. R. Esa vamos a llamarla una corriente I1. Esa corriente I1 va a ser igual a ¿quién? Recuerden el voltaje, es 10 coseno de 2t. Por tanto, si lo cogemos en forma fasorial, es 10 ángulo 0 con omega igual a 2. Entonces la corriente es Hay que dividirlo entre Z1, ¿no? exacto. 10 dividido Z1, o sea, 10 dividido 5 más J2, o sea que eso lo tenemos que transformar como 5 menos J2 y 5 menos J2 multiplicando por la conjugada. Entonces eso nos da que la corriente 1 es igual a 10 29avos de 5 menos J2. Pues haciéndolo por completo solamente. ¿Cómo? Bueno, no, lo podemos hacer por el que nosotros queramos. Si lo queremos hacer por magnitud y fase, no hay ningún problema. Recuerden que las representaciones no cambian como tal el valor, son exactamente el mismo. Si quieren hacerlo por magnitud y fase, muchachos, no tienen ningún problema. Recuerden que cuando tenemos las magnitudes se dividen, las fases se suman o se restan. ¿Listo? Sí. Muy bien, entonces tenemos ya la corriente 1, podemos hallar la magnitud y fase si queremos de esto. ¿Qué hacemos ahí? Ya podemos sumar estas dos en paralelo.
Ajá. ¿Qué pasa cuando sumamos las dos en paralelo? ¿Cómo se suman? 1 sobre Z1. Vamos a tomar es un Z3. Y el Z3, recuerden que están en paralelo. O sea que Z3, recuerden que es 1 sobre Z2 y unos más 1 sobre Z y 1 sobre sobre el capacitor. O simplemente, muchachos, 1 sobre Z1, sí, qué pena. O simplemente la multiplicación. Z1 que multiplica al del capacitor, que es menos J5, sobre la suma Z1 más menos J5. ¿Cierto? Que eso al final resulta como cuando son dos elementos, resulta la multiplicación sobre la suma. Sí. Y pues ya sabemos quién es Z1, ¿cierto? Y lo podemos reemplazar. 5 más J2 que multiplica a menos J5 y abajo nos queda 5 más J2 menos J5. Y acá tenemos que operar, muchachos, acá tenemos que operar de tal manera que Z3 nos quede de qué manera, que Z3 nos quede siempre de A más JB. Sí. ¿Cierto? O sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sumar acá abajo y acá arriba tienen que multiplicar y luego tienen que multiplicar por la conjugada y obtener A más JB, o si lo están haciendo de manera magnitud y fase, deben obtener una amplitud y un ángulo. ¿Sí? Listo, ¿qué pasa? Eso lo pueden calcular ustedes. ¿Qué hacemos entonces a partir de acá? Otra vez una fuente de voltaje. Eso, convertimos eso en una fuente de voltaje y obtendríamos... Para que quede en serie Z3 con ese inductor y se sumen. Exacto. Recuerden que la fuente de voltaje sería B, que es igual, en ese caso, ese es un Z3, es igual a la I1 que calculamos multiplicado por la Z3. Entonces sería igual, ¿cierto? el Z3 sí, exacto, el Z3 no cambia. Y acá, ¿ya qué hacemos? Ya podemos sumar esos dos elementos. Ajá. Entonces nos queda que una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Acá vendría la impedancia Z2, esta sería un Z4, ¿cierto? El Z4 que ya lo saben hallar, Z4 sería Z3 más J5, que sería el inductor. J2, perdón. J2 que es el inductor. ¿Qué hacemos ahí? Para convertir una fuente, Eso, volvemos a convertir en una fuente de corriente para poder sumar esos valores que están en paralelo. Ese seguiría siendo Z4, el Z4 no cambia, en paralelo con Z2. Y obtenemos una fuente de corriente, muchachos. Pero entonces se sumaría como Z4 por Z2 sobre Z4 más Z2. Sí. Exacto, sí. La multiplicación sobre la suma. Y queda en paralelo. Y quedan paralelo. Entonces un Z5, que vamos a llamar a ese valor de aquí, podemos hacerlo de diferentes formas. 1 sobre 1 sobre Z4 más 1 sobre Z2. Pero recuerden que esto, pues si lo calculamos, es Z4 multiplicado por Z2 sobre Z4 más Z2. Eso únicamente cuando existen dos componentes, ¿cierto? ¿Y qué hacemos a partir de acá? ¿Lo transformamos en qué? En una fuente de voltaje en serie con esa impedancia Z5. Entonces sería una I2, eso es un voltaje, eso sería una, y eso sería un voltaje 2. Sería acá el Z5
¿En serie con quién? Con la carga R que teníamos. Muchachos, ya tenemos la carga R. Ya tenemos nuestro circuito, nuestro equivalente de Thevenin en este caso. ¿Qué tenemos que calcular ahí? Porque La carga R es la carga que teníamos al principio, que no la hemos calculado entre los puntos A y B, que no hemos operado. ¿Qué hacemos ahí? Para calcular el voltaje de salida. hacemos el divisor de voltaje Exacto. para y ya. Recuerden que el divisor de voltaje sería ZR sobre R sobre B sub 2. En este caso, que sería nuestro voltaje de Thevenin. Profesor, dos, profe, ya. Por la mitad, por favor, profe, a la izquierda. Ahí. Jesús 0 igual Eso. a él. AR sobre la suma multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es B sub 2. Eso sería en cuanto al voltaje. Ya como calculamos la potencia, ¿qué tendríamos que calcular? Ese es el voltaje de salida. Pues también nos piden calcular la potencia. Voltaje por corriente. Quitamos la corriente, profe. Exacto, necesitamos la corriente de la resistencia. Pues ya tenemos el voltaje de la resistencia, ¿o no? Que es B sub O. Entonces simplemente la I sobre la resistencia va a ser igual a ¿quién? A B sub O, que ya lo podemos calcular sobre R. R, ¿cierto? Y si multiplicamos de poco de ¿Cómo? y ya la potencia. Es ahí que nos resulta, la multiplicamos por B sub O. Eso, la potencia, recuerden que es voltaje por I, ¿cierto? Pero la I conjugada, ¿se acuerdan? La conjugada de la corriente. Hay que decir reales. Sí, profe. Entonces tenemos que la potencia es igual a voltaje por la conjugada de la corriente y ya obtenemos el valor que nosotros queremos de potencia. Recuerden que eso me da, la potencia que me da una parte real más J, una parte imaginaria, ¿cierto? Tenemos la parte activa, la parte reactiva, ¿cierto? Activa y reactiva. Y si calculamos la magnitud, tendríamos si escribimos la potencia en magnitud y fase, obtenemos ¿qué? Obtenemos lo que es la potencia aparente con la magnitud. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda? Pero la idea es que ya son operaciones, ustedes las hagan, ¿cierto? Entonces, si tienen alguna duda, pues me escriben o cualquier cosa, pues escriben en la plataforma, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, hagan los ejercicios que están en el libro, busquen más ejercicios por ahí en internet, para que vayan trabajando. Bueno, entonces yo los dejo con Diego, que van a trabajar lo que es Spice, pero ahora no van a traer en Spice modo gráfico, sino Spice modo texto. ¿Listo? Entonces muchas gracias, muchachos, nos vemos ya dentro de 8 días. Muchas gracias.